Lisa Stokes normally occupies that top of Gene Susi. Todos de sustentación. Como había observado que a veces no se paraban, pues para comprobarlo con más seguridad, se subió al desván de su casa. Entonces vivían en la calle ya de Alfonso XII, y desde la terraza los tiraba, y entonces aquello descubrió una parábola como la que había conseguido, pero conseguía cruzar la calle y llegar a un descampado que había enfrente sin que aquello se parara. Ya sin saber por qué, observó que con ángulos pequeños no disminuía las revoluciones. No se paraba porque ocurrió con el helicóptero. Ese fue el origen de la autorrotación. Entonces comenzó, según José Barleta, entonces divide el primer autogiro en 7 etapas. La primera etapa, que fue la invención. Esto dio origen a la invención y fabricó el primer autogiro, que para compensar, él ya conocía que existiría un par de vuelco, porque en helicópteros que se habían construido en la época, pues se conocía que al tener traslación horizontal, además de rotación en la sustentación, la pala que avanza tiene más sustentación, pues tiene más velocidad relativa que la pala que retrocede, iba a tener un par de vuelcos. El primer autogiro que hizo, pues puso 2 alas, dos rotores en contrarrotación para compensar. En las pruebas vio que la interferencia del rotor de arriba con el rotor de abajo provocaba que el rotor de abajo fuera más despacio que el rotor de arriba. Entonces buscó la solución una posible solución era conseguir que mediante unos engranajes obligar a que transmitiera parte de la potencia del rotor superior al rotor posterior con unos engranajes para que giraran a la misma velocidad. Pero descartó el sistema y inmediatamente pasó ya al estudio del monorrotor. Empezó los primeros monorrotores que hizo con un par de bueno, en realidad, en esa época, como tenía la teoría de autogiro monorrotor, compró unos materiales en la ferretería Igartua de Madrid y se fue a Murcia, y en la consulta de mi padre, que era un poco manazas, mi padre era muy habilidoso manualmente, y entonces en la consulta de mi padre en Murcia construyeron un aeromodelo de autogiro. Que, bueno, mañana lo verán en un cartel. Y entonces hicieron un autogiro con un motor de gomas simplemente y pensaron que aquello pues podría volar. Entonces el primer autogiro que voló bien fue en realidad un aeromodelo que lo probaron en el Paseo del Malecón, y ante el asombro de los dos aquello pues lo cogieron con las ideas de la cierva, lo construyeron, lo probaron, le dieron vueltecitas de aquello y pensaban pues que lo pondrían a punto y que aquello acabaría funcionando. Pero ante el asombro de los dos, a la primera salió volando estupendamente. Y entonces ya llegó a la conclusión de que si el aeromodelo volaba y era estable, se podía hacer un autogiro grande que pudiera volar. Pasó entonces ya a los monorotores. Para tratar de evitar el par de vuelco, hizo un sistema que se llamaba de rotor autocompensado, con una composición para que la pala que retrocedía tuviera igual ángulo que la pala que avanzaba, pero no consiguió que aquello funcionara. Lo rehizo varias veces los dos modelos, en realidad fueron C2 y C3, y en uno de ellos lo que hizo fue el timón de profundidad, hacerlo independiente, de modo que no fueran los dos timones el mismo ángulo, sino que fuera diferencial. Tiene un poco de alerones, pero era insuficiente y no consiguió eliminar el par de vuelos. Viendo por qué, pensando por qué el aeromodelo funcionaba y sin embargo llevado a la realidad en un aparato grande no era estable,
se fue a Murcia, debió ser en Navidades, y entonces contaba mi padre que se fue con mi padre y con su hermano Ricardo a Torrecierva, una finca que tenían en Murcia, y entonces Juan de la Cierva se tumbaba, y entre los dos, uno le daba, con el mismo aeromodelo de gomas, el aeromodelo de gomas, le daban gomas, y además lo lanzaba con una catapulta tirando con un hilito para ayudarle al despegue. Entonces lo veía llegar de frente y no consiguió, y hicieron montones de vuelos, porque además debía ser bastante pesado en ese aspecto de que cuando una cosa se metía en la cabeza, era muy meticuloso de una vez y otra vez y otra vez, y yo creo que se acabó con la paciencia de los dos ayudantes. Y se fue de Murcia sin saber por qué el aeromodelo era estable y sin embargo el otro no era estable. Entonces se cuenta que en una obra de teatro o en la ópera, nos dicen que en la ópera, pero en fin, estando en un teatro, de repente tuvo la idea feliz. Entonces, por lo visto parece ser que dijo la palabra eureka y se volvieron todos, porque no pudo evitarlo. Le ocurrió, entonces salió y tomó unas notas en su casa, y la diferencia que encontró entre el aeromodelo y el avión real es que el aeromodelo, las palas eran de bambú, hechas de bambú doblado, recubiertas con papel japón, y entonces eran flexibles. Y eso fue el descubrimiento de la solución para estabilizar el autogiro. Entonces inmediatamente ya terminó de ensayar lo que tenía en marcha, pero sin resultado, y empezó la construcción del C4. El C4 inició la segunda etapa del autogiro, que es la articulación de batimiento. Entonces hizo una articulación de modo que las palas del autogiro podían subir y bajar y simplemente mantenerse por fuerza centrífuga, y entonces la pala que avanzaba, a la vez que avanzaba, al tener más sustentación subía, con lo cual el ángulo de ataque disminuía, y al retroceder bajaba, con lo cual aumentaba, y la sustentación en el lado que avanzaba era igual al lado que retrocedía. De todas formas, las cosas contadas así parecen muy sencillas. Me parece que modificó el aparato 9 veces hasta que consiguió estabilizarlo y que aquello volara correctamente. Pero ya despegó y fue el primer autogiro que realmente voló. Voló el 9 de enero del año 23, ya despegó, pudo volar. Pocos días después hizo un vuelo. ¿Fue en Cuatro Vientos? Pues, de memoria, esto no lo tengo allí. El primer vuelo en Getafe. ¿Sí? El primer vuelo en Getafe. Fue en Getafe. Por Spender. Y es que el viaje que dices tú, Cuatro Vientos Getafe. Fue Cuatro Vientos Getafe. Pues consiguió el vuelo, consiguió hacer la distancia entre Cuatro Vientos y Getafe, que son 12, los primeros 12 kilómetros, hizo un aparato de alas giratorias, y entonces ya estaba visto que se hacía 12 kilómetros. El problema de que hiciera más era simplemente un problema, pues, digamos que de puesta a punto, que es muy importante, parece que no, pero en realidad Lilienthal decía que tener una idea no vale nada, que llevarla a la realidad y fabricarla es un poco, y que ponerla a punto es todo. Pero se vio que su idea era acertada y que el autogiro era una cosa realmente viable y que se podía volar. Bueno, en realidad vamos a considerar esto la primera etapa. El autogiro vuela, y el autogiro pues se hace otro modelo que no tuvo mucho éxito, que fue el C5. Todo esto era a expensas del dinero de Juan de la Cierva y su familia. Ya un poco se agota el dinero y se hace un primer autogiro, y ya entonces Aviación Militar lo financia, y se hacen dos autogiros en España, que son el C6, que ya son más perfeccionados, con más medios y ya además más conocimientos, puesto que se sabía que la idea era correcta y que se podía conseguir. Interviene un ingeniero aeronáutico, entonces ingeniero aeronáutico, que es Emilio Herrera. Se ensaya un rotor a tamaño reducido en el túnel de Cuatro Vientos, y se fabrican unos modelos muy importantes que son los C6, dos C6, el C6 y el B, que se construyen en España y que vuelan satisfactoriamente,
un poco al límite de lo que en España se puede llegar a hacer con el autogiro, porque la técnica y los medios que hay un poco ya están en el límite y no se puede dar prosperar mucho más. Desde un punto de vista político, el país estaba preparado para aceptar tamaño avance. Bueno, desde el punto de vista, bueno, el problema es, en realidad yo creo, la infraestructura industrial. Desde el punto de vista político, realmente hay que reconocer que no tuvo problemas políticos, aunque su padre hubiera sido un ministro de la monarquía, no tuvo problemas políticos. O sea, se siguieron haciendo autogiros en España, se siguió reconociendo su labor, se compraron autogiros en la República, o sea, no hubo, digamos, una persecución personal al autogiro por problemas políticos. El C6 pide permiso, como era propiedad, se había financiado por la aviación militar, pide propiedad al gobierno para poder exhibirlo en Francia y en Inglaterra. En Francia no tiene mucha acogida, llevó una película y tuvo una acogida más bien fría en Inglaterra, pero en Francia, pero en Inglaterra sí se interesan y entonces consigue llevarse el aparato 6C a Inglaterra. En Inglaterra lo transforman ligeramente, le cambian el sistema de amortiguación, le ponen una amortiguación más elástica, con más recorrido. El piloto, que era Loriga, se pone enfermo y buscan un piloto inglés, que era Courtney, que se hace cargo del asunto, y se hace una exhibición que tiene un enorme éxito. Entonces Inglaterra un poco se vuelca con el autogiro y se funda una empresa de la cierva, en el cual cede sus derechos de invención para todo el mundo, menos para España, que reserva siempre los derechos en España, aparte para poder disponer él de las construcciones en España, independiente del resto del mundo. En Inglaterra comienzan a hacer otros autogiros, que son el C8, y en España se sigue interesando por el autogiro Loriga. Loriga, que ya les hablará en una conferencia, digo Loriga, Jorge Loring sigue interesado por el autogiro y se construye en España, se empieza a construir un autogiro que es el C7. Un autogiro que luego es muy importante porque mientras el C7 se construye en España, en Inglaterra se avanza construyendo una serie de autogiros que son los C8, que son parecidos al C6, pero con otros motores y con otros rotores, ensayando una serie de motores y una serie de alternativas. El autogiro había comenzado a volar y en principio eran aparatos experimentales, volaban poco tiempo, volaban pocas horas y empezaron por no aparecer, por aparecer el éxito. Pero en un vuelo en Inglaterra empiezan a acumular horas y horas de vuelo. Ya empiezan a volar bastantes horas y entonces aparece una rotura de palas debido a lo que ahora se conoce como fatiga. Juan de la Cierva estudia el problema, hay un problema, se abre una pala en vuelo, tiene un aterrizaje forzoso y afortunadamente el piloto resulta herido, pero con magulladuras, y comienza el estudio de por qué había ocurrido aquello. Hasta el momento de que estaban hechas las palas. Las palas estaban hechas las primeras palas que se construyeron del C1 eran macizas de madera de palmera. Las primeras. Estípite. La palmera no es madera, es estípite. Bueno, pues estípite, sí. Tiene aquellos lilos que parece madera. Posiblemente, me imagino que debe influir mucho el ser murciano el hacerlas de palmera. Las siguientes ya eran tubo de acero con costillas de madera y forradas en parte de madera, yo creo, y en parte debía ser de tela. El problema de fatiga, en principio, es que un esfuerzo repetido durante muchas veces llega a debilitar el material y a provocar la ruptura del material. Por ejemplo, el alambre o la hoja de lata que cortamos simplemente dándole
dándole un esfuerzo, aunque sea pequeño, pero muy repetido muchas veces. Entonces hace falta horas, o sea, un aparato que vuela 5 o 10 minutos, prácticamente no da tiempo a que se manifieste la fatiga. Conforme va volando más tiempo, la fatiga puede ir apareciendo y depende de los materiales, llega un momento donde prácticamente la fatiga puede eliminarse del todo. Juan de la Cierva, entonces en Inglaterra, debido a este accidente, prohíben volar los autogiros. Ocurre el accidente, piensan que es un aparato peligroso, inmediatamente el Ministerio da plumazo, prohibido volar en Inglaterra. Juan de la Cierva idea probar autogiros en una torre, y aprovechando el viento para acumular horas, pero piensa que la idea es relativamente aproximada, pero que no es cierta. Pero sin embargo en España no hay una reglamentación, no trasciende el problema de que los autogiros sean tan peligrosos, se está construyendo el modelo C7 en Lorient. Entonces Juan de la Cierva estudia el problema de fatiga, es debido a una aparición física que se llama fuerzas de Coriolis, lo estudia y entonces llega a la conclusión de que esto se puede evitar si las palas, además las palas, en vez de ser rígidas con respecto unas con respecto a otras con respecto al eje, tienen un sistema que pueden avanzar y retroceder, o sea, tienen un ligero movimiento libre hacia adelante y hacia atrás con respecto al eje de rotación. Eso crea la tercera etapa, según Barletta, que sería la articulación de arrastre. Eso recibe el nombre de articulación de arrastre. Se ensaya en España en el C7 y se ve que efectivamente el sistema de arrastre pues vuela, es más suave el rotor. La limitación, así como en el batimiento, el movimiento puede ser libre simplemente por fuerza centrífuga, las fuerzas están equilibradas y el movimiento es estable. En el arrastre el movimiento no es estable. Entonces los primeros modelos lo que hace es interconexionar dos palas próximas con unos cables y un peso. Lo que hace es colocar un peso que por fuerza centrífuga permite una cierta aproximación y alejamiento de las palas. Hablamos de autogiros de 4 palas. Y entonces esto lleva a los autogiros de 4 palas. Entonces los autogiros de 4 palas básicamente es que el sistema de arrastre era muy simple al tener 4 palas. 3 palas ya el problema era más complicado y entonces todos los autogiros de esta época empiezan a ser de 4 palas. El embatimiento normalmente tienen el eje se prolonga a una cierta altura y van registradas para que cuando lleguen a tierra la articulación de batimiento no permita que baje excesivamente la pala y se dañe contra el suelo o contra el timón. Entonces llevan una interconexión entre palas con unos pesos para hacer el arrastre. La etapa siguiente, la cuarta etapa, sería, bueno, según Barletta, es la prerrotación. El primer autogiro que voló, el C4 y el C6, entonces necesitaban para poner el rotor al número de revoluciones para poder despegar, daban una carrera de despegue muy grande. Normalmente entonces iban rodando hasta el extremo de pista, daban la vuelta y tenían que hacer varias veces un recorrido para poder tener las revoluciones. Comienzan una serie de soluciones para evitar esto y en el C6 bis aparecen ya unos ganchos en las palas, con lo cual enganchan una cuerda y entonces, pues tirando de la cuerda, primero manualmente, logran darle una prerrotación al autogiro, entonces se acorta enormemente la carrera de despegue. Este el problema, en el C19 llega a otro sistema que es la cola de escorpión. La cola de escorpión es una cola bipala en el cual en tierra se pueden poner las dos palas formando un ángulo muy grande y de modo que el flujo que provoca la hélice lo desvía hacia el rotor y entonces el mismo flujo provocado de la hélice va provocando la prerrotación. Este sistema funcionó, era digamos que relativamente bueno en su época, pero desde muy pronto se vio que la solución realmente eficaz
sería una prerrotación mecánica. Lo que pasa es que la puesta a punto de una prerrotación mecánica nos parece hoy día muy fácil. Realmente, pues nada, se toma, se pone un embrague, se pone una transmisión al rotor y un sistema que evite que en todo momento pueda luego frenar el rotor, de modo que se desconecte, nos parece muy elemental, pero la puesta a punto de esto fue muy laboriosa. El sistema de prerrotación aparece en América y uno de los que aparece aquí, el primero que aparece aquí, uno de los primeros que aparece aquí, es el C-19. Entonces que está en el Museo del Aire, hay un aparato de estos, tiene una prerrotación, de modo que el mismo motor en tierra embraga por la parte de atrás, transmite al rotor, el rotor se pone en marcha, transmite una serie de revoluciones bastante próximas sin llegar a las de vuelo, porque entonces de pronto aumenta enormemente la resistencia que hace falta, y con esto se consigue acortar la carrera de despegue a unos 30 o 40 metros, lo cual es una de las ventajas del autogiro, dentro de que si es simple, es que con una buena prerrotación la carrera de despegue se reduce a 30 o 40 metros nada más, con viento en calma. Si hay viento en contra, pues viento a favor, entonces se puede acortar, pero en realidad no se puede contar con estas cuestiones. Solamente puedo volar cuando el viento es favorable. Y tenemos esta etapa. La etapa siguiente ya fue mejorar las palas. La siguiente etapa fue mejorar las palas y evitar hacer unas alas en voladizo. Entonces el eje y unas alas en voladizo. Se consiguió que los materiales fueron suficientemente resistentes para no tener que arrastrar las alas en tierra cuando se detenían, para que llegaran a tierra, y se sustituyó la unión entre palas con un contrapeso por unos amortiguadores que normalmente eran unas resistencias, eran unos discos, digamos unos ferodos entre unos discos, de modo que según la presión le daban la resistencia adecuada para que el movimiento no fuera totalmente libre, el movimiento de arrastre. Esto se logró ya en el C-19 y entonces se pudo pasar al rotor tripala, que el conde de la Cierva consideraba que era preferible. El rotor tripala tiene mejores características que el cuatripala. El C-19, que era un buen aparato, fue el primero que se construyó prácticamente en serie, tenía un inconveniente, y es que uno de los inconvenientes que tenía es que al aterrizar, el rotor, aunque tenía un freno, en el Museo del Aire se puede ver que tenía un freno de tambor, en la parte alta del rotor tenía un freno de tambor para cuando llegaba a tierra poder frenar relativamente rápido el rotor. Sin embargo, tenía el inconveniente de que si en el momento de aterrizar aparecía una racha lateral, el rotor se volcaba, o sea, el rotor se inclinaba y producía un par de vuelco lateral, que era un problema inherente a que el mando era como el avión, por alerones y por timón de dirección y de profundidad. No tenía un mando en el rotor. No, ese fue el mando directo en el rotor, o sea, de inclinar. Es la sexta etapa. Todavía en el C-19 no llegó a esa etapa. Los mandos eran tipo avión y el eje del rotor era fijo con respecto al fuselaje. Entonces, al final del C-19 hace un prototipo, se ensaya el mando directo, que es el mando directo, en el cual el eje del rotor era articulado, era por una articulación, y entonces lo que hacía era orientar el eje del rotor y se pudieron suprimir las alas, que es el mando directo. Entonces con eso ya además se evitaba el problema de que al aterrizar apareciera una racha lateral, cosa que era poco frecuente, pero estaba siempre expuesto a que ocurra un accidente de estos. Y
Y entonces se podía compensar, aparte de tener freno, ya en los modelos siguientes, con mando directo se podía compensar inclinando en el lado contrario y dejando el rotor horizontal, aunque hubiera una racha, Se llama una racha lateral. Se llama paraguas también. Este es el mando directo. En la sexta etapa, que realmente la culminación para mí, la culminación del autogiro fue el mando directo. Con el mando directo se suprimieron una serie grande de problemas y el autogiro podía volar ya. Su mando era independiente de la velocidad. Los mandos, tanto en el avión como en los autogiros anteriores, la velocidad de los mandos depende de la velocidad de vuelo. Y en un autogiro que interesa, una de sus características principales es la baja velocidad. A baja velocidad los mandos van perdiendo eficacia. Sin embargo, en el mando directo mantiene su eficacia a velocidades prácticamente nulas. Después del mando directo pasó ya a la última etapa, entonces el helicóptero estaba poco desarrollado y ya la culminación del autogiro era que despegara verticalmente. Entonces se pasó al rotor autodinámico. El rotor autodinámico es que las uniones, en vez de ser dos articulaciones, una de arrastre y una de batimiento, que es más sencillo, tenían unos ciertos ángulos y eran más complicadas, de modo que cuando la pala avanzaba, o sea, al avanzar una pala, si cogemos una pala del extremo y la avanzábamos, el ángulo disminuía, si la retrocedíamos el ángulo aumentaba, simplemente por ángulo. Entonces, al hacer la prerrotación, al arrastrar la cabeza del rotor a la pala se retrasaba. Es uno de los sistemas que había del rotor dinámico. La pala se retrasaba, perdía ángulo, entonces con un ángulo muy bajo, la resistencia era muy pequeña y con muy poca potencia se podían dar unas revoluciones por encima de las revoluciones de vuelo, con un ángulo de incidencia pequeño. Desconectando bruscamente la prerrotación, entonces la pala por inercia tomaba una posición adelantada, aumentaba su ángulo y eso permitía despegar como un helicóptero. En realidad es un helicóptero inercial. O sea, la inercia, el exceso de revoluciones con respecto a las de vuelo que ha alcanzado el rotor, las va perdiendo en un salto. Lo que pasa es que no es como el helicóptero, que puede subir unos metros, bastantes metros en vertical, hasta su techo estacionario. El autogiro daba un salto de 6-8 metros normalmente, y luego podía si tomaba velocidad suficiente, porque el motor tenía bastante tracción, pues continuaba en horizontal, adquiría velocidad y despegaba. Juan de la Cierva decía que lo que hacía era hacer la carrera de despegue en el aire. Lo que hacía realmente era saltar de la carrera de despegue, en vez de estar rozando las ruedas en el suelo, pues lo hacía a unos metros de altura, pues era independiente del estado del terreno. Si fallaba el motor, lo que hacía era describir una parábola y volvía a aterrizar, y entonces la caída era amortiguada por el tren de aterrizaje. Respecto al despegue al salto, hay otros sistemas, el rotor autodinámico no es el único, y hay otros sistemas. Lo que pasa es que en principio, desde mi punto de vista, es más complicado, entonces encarece el precio del aparato y el de mantenimiento. Ya el despegue al salto es una complicación que en su día tenía una enorme importancia, puesto que era la competencia contra el helicóptero. Hoy día, que está logrado el helicóptero, yo creo que el despegue al salto no es tan importante como lo fue en su día. Y sin embargo es muy complicado. Yo creo que la economía y la simplicidad es preferible al despegue al salto. Este es, en líneas generales, la articulación, el esquema de lo que es un autogiro, que yo creo que es lo mejor que hay debido a Barletta. Esto, Juan de la Cierva era aviador. Bueno, ahora prefería hacer, si no les importa, prefería hacer un poco mesa redonda, que yo creo que es más, a que hagan preguntas, yo se las contesto, que yo creo que es más interesante y más movido que una charla que además, pues un poco con los dibujos no tenía tiempo de prepararla. Juan de la Cierva empezó como aeromodelista, en principio como muchos de nosotros. De niño era muy aficionado a la aviación, empezó como aeromodelista, hacían unos aparatos con papel de barba, es una pena porque no lo he traído, eso lo tenía que hacer para exposición de los aviones que hacían la Cierva, con papel de barba, que era una maravilla. Que yo heredé de mi padre cómo los hacían, y es algo increíble cómo funciona. Empezó como aeromodelista con aviones, luego con unos amigos en Madrid,
empezó a hacer unos planeadores. Empezaron a hacer un planeador, primero hicieron uno monoplano, luego hicieron uno tipo liliental biplano. Tuvieron sus más y sus menos, porque tuvieron algún mejor accidente cuando pensaban que aquello no iba a funcionar. Y luego empezaron a construir, también con unos amigos, unos querían, bueno, normalmente la cierva, esto lo diseñaban entre la cierva, Barcala y Díaz. Barcala era un compañero de ingeniero de caminos, un compañero de la cierva, y entre los tres, bueno, los tres figuraban como los principales del grupo, y luego había muchos más amigos. Y los Díaz, que eran hijos de un carpintero que vivían en Madrid, en Velázquez 10, y tenían el taller, estos son los que tenían el taller. Eran dos hermanos, Amalio y Pablo, y según mi padre, Pablo era el que era un genio de la aviación, el que le adoraba y debía ser chiflado perdido. Amalio era más serio y llegó a más en la aviación que Pablo, pero mi padre el que adoraba era Pablo. Luego construyeron dos aviones, salió un concurso para hacer unos cazas españoles y unos bombarderos. Bombarderos solamente se hizo uno, que es el que diseñó la cierva y financió Vitórica, que fue el que se estrelló, y entonces le impresionó enormemente el accidente y pasó al autogiro. Los primeros vuelos pues, los hizo Spencer, Loriga también, y los primeros vuelos pues él no sabía volar, aparte de que en uno de los aviones lo habían cedido para que les enseñara a volar, no me acuerdo en francés, me parece que no cosas así, pero cedió el avión, el BCD-1, cambiaron el avión por un motor, porque ellos habían hecho el avión pero no tenían dinero para el motor. Morgan había tenido un accidente, era un francés que vive en España, tuvo un accidente, perdió el avión pero conservó el motor, y entonces le cedieron el avión a cambio del motor para enseñarles a volar. Entonces les dio unas carreras, pero no los llegó a enseñar a volar, que es lo que pretendían el trío BCD. Luego se hizo piloto, o sea, en Inglaterra con el tiempo se hizo piloto, y como piloto quizá lo más señalado sea el viaje que hizo de Londres a París. En el año 28 hizo el vuelo Londres-París en 3 etapas cruzando el Canal de la Mancha. Y los dos ya la fija. Bueno, yo no sé, se hizo piloto. Ah, con autogiro. ¿Qué? Lo hizo con el autogiro. Bueno, él se hizo piloto, él tiene el título de piloto. Tengo que poner una fotocopia, mañana lo podemos mirar, mañana vendrá una fotocopia. Primero se hizo el piloto de la fija en Hamburg y luego piloto de autogiro. Porque Bueno, estaba viendo que... pero bueno, pasaría como nosotros, siempre tenemos autogiro, pero el autogiro funcionará y los burócratas dieran el título de piloto de autogiro. Lo que no sé es si, me imagino que se hizo piloto civil. Y con piloto civil le autorizarían a volar autogiros, porque también Courtney voló autogiros, pero no podía tener el título de autogiros, el autogiro prácticamente acababa de nacer. Pero él no fue el primero que voló los autogiros. No. O sea, los primeros autogiros los diseñó y como no tenía conocimientos de piloto, pero era amigo de todos los pilotos en Getafe y Cuatro Vientos, entonces yo creo que se ofrecían todos voluntarios a volar como pilotos de pruebas a cambio del orgullo de ser los primeros en volar un autogiro, o de intentar volar un autogiro, y a veces pues ni conseguirlo. Pero ya voló con Henry Boucher, que era un periodista francés, le invitó para hacer la travesía de Londres, de Croydon a París, cruzando el Canal de la Mancha, y él fue de piloto y el periodista Le Boucher de pasajero. No contento con esto, luego se hizo piloto de pruebas, y los mismos autogiros, muchos autogiros los probaba él directamente, como piloto de pruebas. Se fue ascendiendo, es muy interesante, hasta piloto de pruebas. ¿Qué más facetas? Bueno, alguna... Es interesante que cuente. No, lo interesante es lo que le estoy yo enseñando delegado hoy. Se está aprendiendo todo lo que... Pero la conversación tuya es muy interesante, Es hombre. interesante que cuente cómo murió. Bueno, yo creo que no hay... O sea,
yo soy muy teórico de libros, y según los libros en principio hay dos versiones. Juan de la Cierva, cuando la guerra civil tuvo una actuación como diplomático español y estuvo en Salamanca, aparte de la contratación del Dragón Rapid, que fue otra de las anécdotas de la Cierva, y tenía una misión de un vuelo, me parece que era, no sé si era París o era Ámsterdam, y el caso es que el día era muy malo, había mucha niebla, iba a volar él con su secretario, y entonces le dijo al secretario que hacía muy mal tiempo, que no volara, que no valía la pena, que fuera él era suficiente. Entonces despegaron en una niebla por lo visto cerrada, tuvieron un accidente, en unos sitios figura que se dieron contra el campanario de la iglesia y en otros figura que contra una torre de alta tensión y que se incendió el aparato. ¿Salamanca esto? No, fue en Croydon, precisamente en el aeródromo donde hizo el vuelo de París, de Londres a París. ¿El avión era el Dragon? No, el avión era un CD-2. Un DC2, Douglas DC2. Un Douglas DC2. El prototipo del... Y ya me he quedado con la duda de si es una cosa, si es otra, o si rozó el campanario de la iglesia y se dio contra el cable de alta tensión. No he llegado a tener una versión única y clara de la gente. ¿Y pilotaba él? No, era un era un avión de línea. Academy. No, era un avión de pasajeros Normal comercial. de la Academy. Yo lo que he leído, Antonio, es que el día era con mucha niebla. Sí, el día había cerrado. No había pista, porque aquel campo de Croydon era como este, de tierra. El piloto despegaba y tenía unas bandas de cal pintadas de vez en cuando en tierra para que el piloto tuviera más o menos control y de mala visibilidad, que era frecuente en Inglaterra, y en dirección de despegue. A modo de baliza. A modo de balizas en el centro de una línea de pista. Entonces, por la niebla, el piloto dicen que se despistó de la línea y la perdió. Entonces salió, en lugar de en la dirección buena, con buena salida del campo, salió en dirección a unas casas. Cuando el piloto se dio cuenta de que estaba metido cerca del pueblo de Croydon, tiró del avión, pasó rozando las casas, entró en pérdida, se estrelló y murieron todos menos la azafata. Dicen que se tiró en el aire, no me lo creo, pero nunca apareció. Se salvó, lo que se salvó la zapata. No sé si se Ahora, lo irónico es que se mató en una operación de un avión, una pérdida que él había resuelto en el autogiro. El autogiro no entraba. Y un avión muy probado. Y no lo llevaba él, ¿verdad? No llevaba él. Pues me voy a meter contigo. Bueno, vamos a continuar un poco. Como homenaje a la Cierva, la opinión que yo tengo a través de mi padre, tanto de mi padre, bueno, la idea un poco de mi padre, y creo que también de la Cierva, es que tienen un concepto digamos que de los homenajes póstumos, en el cual lo que más ilusiones puede hacer es la vivencia de sus ideas. O sea, toda una exposición es muy interesante, lo agradecen mucho, les parece muy bien, las conferencias, las publicaciones, todo esto no es que lo desprecien, pero creo que nada les satisfacería tanto como ver volar un autogiro, en el caso de la Cierva. Como ver una cosa viva de su técnica, de lo que ellos pudieron realizar. Entonces yo creo que si hacemos una exhibición aquí de autogiros que propusimos un poco el año pasado, para mí esa parte viva del autogiro es el mejor homenaje que se puede hacer a la Cierva, sin despreciar el otro. Pero un autogiro, por modesto que sea y moderno volando, es desde mi punto de vista más homenaje al autogiro que todo lo demás. En 1000 palabras. En 1000 palabras. El año pasado organizamos esto pensando en que nosotros podíamos aportar algo al autogiro, que es hacer la reunión de este año dedicada a la Cierva, un poco fomentando el que vinieran un poco más autogiros y con esta base a lo mejor poder hacer algo de aportación a algo si es que nos lo solicitan. Entonces yo proponía mañana, si es posible, entre los autogiros que vengan, preparar una reunión en la cual volaran los autogiros
por ejemplo, a una hora determinada, por la tarde, yo creo que a lo mejor es la mejor hora de la tarde, que nos parezca, si el presidente unas cosas le parece bien, un poco volar los autogiros, digamos que uno detrás de otro, pero un poco coordinadamente. Con vistas, por ejemplo, una cosa que si mañana vienen suficientes autogiros y será una exhibición un poco vistosa, proponía que a lo mejor en la asamblea nuestra podíamos proponer que sería el día de 21 de septiembre de este año, que es cuando se conmemora el centenario del nacimiento de la cierva en Murcia, pues poder aportar nosotros en vuelo algunos autogiros, de modo, yo había pensado, pero vamos, o sea, es una idea, es un esbozo de idea, luego todo se puede perfeccionar, pero se podía organizar en Murcia el que volaran autogiros durante todo el día. La idea para mí, que podría ser fácil, porque tenemos que buscar, nosotros no podemos buscarnos una cosa muy complicada, muy compleja, no tenemos mucha experiencia, una gran exhibición, yo creo que nos puede poner un poco nerviosos y muchos problemas, y tomarlo como una cosa más amistosa. Yo proponía que lo que se podía hacer, a lo mejor era salir desde una base cercana